Revisar este tema que está de moda, es un tema que siempre nos ha traído algo de ansiedad y de ganas de poderle ayudar un poco más a nuestros pacientes, sobre todo en este tipo de gastroparesia que es la refractaria y que ya en un momento vamos a definir. Entonces, pues, las definiciones es lo más importante. ¿Y qué es la gastroparesia? La gastroparesia es el retardo sintomático del vaciamiento gástrico en ausencia de obstrucción mecánica. Eso es lo típico y lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Los pacientes pues tienen una sintomatología que es muy variable, a veces atípica, no siempre se llega al diagnóstico tan fácilmente, pero pues básicamente estos son los síntomas más importantes: la náusea, que está hasta en el 90% de los pacientes, la plenitud gástrica temprana, que lleva a que el paciente modifique sus hábitos de ingesta hasta en el 60%, y algunos otros síntomas que están en menos del 40%, como es la emesis postprandial, la sensación de llenura, de plenitud prolongada y menos frecuentemente el dolor abdominal. No es una entidad tan frecuente, digamos que es más prevalente en mujeres que en hombres, 38 de cada 100.000 versus 10 de cada 100.000, pero es una entidad que impacta realmente la calidad de vida de los pacientes, de sus familias, del médico que los está tratando en muchas oportunidades, y tiene unos costos relevantes para el sistema. Dentro de las causas, y pues es triste admitirlo, pero después de tantas posibilidades diagnósticas, tecnología, hasta el 50% siguen siendo idiopáticas. Muchas veces pues se tiende a pensar que son posvirales, posinfecciosas, pero realmente no nos quedamos con un diagnóstico claro. Hasta el 25% son diabéticas, el 10% son secundarias a medicamentos, opiáceos principalmente, inhibidores de GLP-1 que tan de moda está para el manejo de sobrepeso y obesidad, y que tal vez no lo tenemos dentro de los medicamentos que de primeras pensamos como causantes de gastroparesia. Y definitivamente la gastroparesia posoperatoria, pacientes con gastrectomía, con cirugía bariátrica, pacientes a los cuales se les hace cirugía antirreflujo, pacientes con posoperatorios de Heller con reconstrucción, son pacientes que pueden tener lesiones sobre el vago y causar trastornos de la motilidad digestiva, en este caso de la motilidad gástrica. La fisiopatología pues es compleja, pero pues digamos que el mensaje es que muchas veces uno o varios de estos factores fisiopatológicos son los que llevan al retardo del vaciamiento del estómago. La alteración de la acomodación gástrica, que es el fundamento de la dispepsia tipo dismotilidad, las disritmias eléctricas, la incoordinación entre el movimiento del antro y el paso del alimento hacia el duodeno, la disfunción pilórica, las lesiones del nervio vago, como hablábamos en los posoperatorios, y desórdenes de la sensibilidad visceral que también se ven muy traslapados con los pacientes que tienen dispepsia tipo dismotilidad. El diagnóstico, pues definitivamente si uno no conoce las entidades, pues no las diagnostica nunca, y la sospecha clínica es fundamental. Muchas veces los pacientes pues asisten por síntomas dispépticos, algunas veces inespecíficos, y terminan en una endoscopia, y los hallazgos endoscópicos, aunque no tienen unas características de sensibilidad y especificidad importantes para hacer el diagnóstico, pero sí sugieren que un paciente que tiene ayuno de más de 8 horas, de 10, de 12 horas, aún persista con restos alimentarios sólidos en la cámara gástrica. Eso pues lo hace pensar. Y pues hay algunas otras pruebas que pues dan diagnósticos más específicos, como puede ser la prueba de aliento con espirulina, que creo que no la tenemos disponible en el país, la cápsula Smart Pill, que pues es costosa y que tampoco la tenemos fácilmente disponible, y lo que tenemos y que es realmente el patrón de oro para el diagnóstico de la gastroparesia, que es la gamografía de vaciamiento gástrico, muy importante, de fase sólida. Un gran porcentaje de los pacientes con gastroparesia típica y claramente documentada tienen vaciamiento gástrico de fase líquida normal, por lo que siempre lo ideal es utilizar fase sólida. Esa gamografía de vaciamiento gástrico con fase sólida se hace, hay varios radiotrazadores, pero el más importante, el que más se usa, es el Tecnesia 99. Muy importante en muchos centros, pues por la facilidad y de pronto por
por ahorrar un poquito de tiempo, se hacen exámenes de 2 horas. Lo ideal es tener un examen de 4 horas que tiene menor variabilidad. La gamografía de 2 horas, si se hace en días diferentes, da una variabilidad en los resultados que hace que se haga o no el diagnóstico de gastroparesia. Entonces, pues la recomendación es que sean gamografías de 4 horas y que no se extrapole la de 2 horas a 4. Y básicamente los dos puntos de corte que se deben tener es el porcentaje de retención a las 2 y a las 4 horas. Y el otro punto importante es el tiempo medio de vaciamiento, que lo normal es 90 minutos más o menos 30 minutos. Y el dato para que tengamos en mente y que vamos a desarrollar más adelante es que el porcentaje de retención a 4 horas normal debe ser menor de 10%, y de ahí para adelante se considera que el paciente tiene un retardo del vaciamiento, por lo tanto, si cumple con el resto de características clínicas, tiene gastroparesia. El manejo básico es el manejo prokinético, y idealmente todos los consensos y toda la literatura que tenemos de Estados Unidos, pues ellos realmente están muy limitados en la cantidad de prokinéticos que tienen. Lo que usan es metoclopramida y lo que pueden realmente tener estudios y tener evidencia, y ahorita que veamos la definición de gastroparesia refractaria, es cuando utilizan metoclopramida a más de 10 miligramos antes de cada comida. Si no les funciona eso, en realidad ya están haciendo el diagnóstico de gastroparesia refractaria. Nosotros tenemos, afortunadamente, otras moléculas. Tenemos otros agonistas de receptores D2 como el levosulpiride, que también tiene un efecto agonista de 5-HT4, y tenemos cinitaprida, tenemos mosaprida, tenemos otras opciones de manejo prokinético. Pero ¿cuándo es refractario el paciente? Cuando, a pesar de un manejo adecuado estándar, y ya vamos a ver qué es eso, hay síntomas persistentes. ¿Qué es el manejo adecuado estándar? Tener unos ajustes dietarios, un trabajo muy importante en la masticación y en ingerir alimento triturado, es muy importante, disminuir los alimentos ricos en grasas, disminuir la carne roja, sobre todo los cortes que tienen un poco más de grasa. Tener un manejo prokinético a dosis adecuadas, que pues para el consenso americano pues es metoclopramida preprandial, y definitivamente pues no contar o no tener algún medicamento que pudiese alterar ese vaciamiento del estómago, opiáceos y agonistas del péptido glucagón-like, que son los GLP-1. Para evaluar la severidad, pues hay varias opciones. Esta es pues la escala que en forma estándar se está utilizando en el mundo, que es el índice de síntomas cardinales en gastroparesia, en donde pues básicamente la sintomatología típica de gastroparesia la discriminan y se puntúa de acuerdo a si no hay, si hay leve, moderada, severa o muy severa, y de acuerdo a eso sale un puntaje que se divide entre 5 y eso nos da la puntuación. Desafortunadamente, bueno, es una escala que se ha utilizado para el seguimiento de los pacientes, para saber si una terapéutica específica mejora o no esa puntuación e intentar objetivizar los síntomas del paciente. Sin embargo, pues depende mucho de un componente subjetivo, que es que el paciente diga que su náusea, que su vómito, que su sensación de plenitud es leve, moderada o severa. Y algo que puede ser un poco más objetivo es evaluar la severidad dependiendo de la retención, del porcentaje de retención en las 4 horas durante la gamografía de vaciamiento gástrico de fase sólida. Se considera leve, por encima de entre 10 y 15%, moderada hasta el 35% y severa superior al 35%. Este es el algoritmo que sugiere el consenso de la AGA para el manejo de la gastroparesia refractaria. Ellos básicamente lo que invitan es a que los pacientes, dependiendo de su síntoma cardinal, se manejen en forma diferente. Si el síntoma cardinal, que afortunadamente es el más frecuente, es náusea y vómito, o si es dolor o sensación de disconfort. Si el paciente tiene náusea o vómito, bueno, en cualquiera de los dos, obviamente tenemos que, ya después de una valoración inicial, endoscópica, etcétera, en donde se
descartó que no hubiese un trastorno mecánico que incidiera en el mal vaciamiento gástrico, pero pues hay algunas otras entidades que también deben ser descartadas y que no son tan evidentes. El síndrome de arteria mesentérica superior, el síndrome de arteria celíaca con compresión, lo que hablaba ahorita el doctor Vera, el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Los pacientes con vómito cíclico pues también deben de entrar dentro del diagnóstico diferencial, los pacientes con pseudoobstrucción intestinal, etc. Y dependiendo ya de la etiología o del predominio de síntomas y de la severidad de esos síntomas, pues van a venir las intervenciones que podemos tener en esos pacientes. Entonces, si es refractario a prokinéticos, pero los síntomas son leves, probablemente con el adicionar medicamentos antieméticos como el ondansetron o como algunos de sus análogos, podríamos mejorar los síntomas. Y lo otro importante en lesión o en síntomas leves es prevenir complicaciones. La gastroparesia de por sí o la alteración del vaciamiento gástrico es uno de los condicionantes de enfermedad por reflujo gastroesofágico de difícil control, por lo que pues también hay que incidir sobre el ácido gástrico y evitar problemas asociados al reflujo gastroesofágico. Ya en la enfermedad moderada, la sugerencia es combinar medicamentos, combinar prokinéticos, incluso en el caso que como nosotros los tenemos disponibles, y combinar con antieméticos. Lo otro es la importancia que le dan a la terapia cognitiva conductual y a la hipnoterapia como manejo de estos pacientes, y en aquellos pacientes que tienen ya unos trastornos severos, refractarios a todo lo anterior, pues las opciones que hablábamos incluso esta mañana, que son limitar el alimento a dieta líquida, pues que la velocidad de vaciamiento es superior. En aquellos pacientes que definitivamente no la toleran, pensar en nutrición enteral o incluso nutrición parenteral. Y pues se abre una puerta que son la terapia invasiva, dentro de la cual está la estimulación gástrica eléctrica y las opciones de tratamiento directamente sobre el píloro, que en este caso, y pues es lo que se ha venido hablando en los últimos años, es el GPOM, pero pues hay muchas otras opciones, la colocación de toxina botulínica sobre el píloro, la colocación de stent sobre el píloro, la piloroplastia quirúrgica o incluso la gastrectomía total, que es lo que se hacía previamente. En el otro brazo pues está el dolor abdominal y el disconfort, mucho más difícil de manejar. Si ustedes ven, pues las opciones que tenemos para el manejo son mucho más limitadas, y en donde entra la terapia neuromoduladora. En los últimos años se ha venido hablando que el uso de estas terapias neuromoduladoras por médicos diferentes al psiquiatra y con los que tenemos que estar más relacionados en el día a día. Para el manejo de gastroparesia, pues la molécula que más evidencia tiene y que la invitación es a que nos relacionemos con ella es la duloxetina. También pues un papel muy importante de la hipnoterapia y la terapia conductual, que pues tienen una evidencia incluso adecuada y significativa y con la cual cada vez tenemos que estar más relacionados. En esos pacientes severos y refractarios en los cuales tenemos que definir si dar una terapia al píloro o dar una terapia de estimulación eléctrica, ha venido tomando fuerza y ha venido haciéndose un espacio, una posibilidad diagnóstica como es el EndoFLIP. El EndoFLIP, pues básicamente lo que es un balón colocado por endoscopia que se ha venido usando en los últimos años para la tipificación de los pacientes con alteraciones del tracto de salida del esófago, pero que en este caso pues tiene una aplicabilidad al colocar ese catéter transpilórico, y ese catéter nos permite evaluar no solamente el diámetro de ese píloro, sino cuál es su distensibilidad ante una presión que se le coloque al utilizar agua dentro del balón y aumentando la presión sobre el píloro. Entonces, este es un trabajo muy bonito hecho en la Universidad de Filadelfia y publicado en la revista mexicana de gastroenterología. Ellos lo que hacen es cogieron 44 pacientes con gastroparesia refractaria, dentro de los cuales había idiopáticos y diabéticos, que tenían retención severa, 33
20% más o menos 24, era el rango que tenía este grupo de pacientes. A estos pacientes se les hacía unas medidas basales y se les hacía una correlación con los síntomas que tenía el paciente basados en el índice de síntomas de gastroparesia y con el grado de retención en gammagrafía. Y lo que hacían posteriormente era que a todos los pacientes les ponían toxina botulínica y se correlacionaba la mejoría en la distensibilidad con la mejoría en el índice de síntomas cardinales en gastroparesia. Aquellos pacientes que tenían una alteración en la distensibilidad pilórica eran los que, o la sugerencia es que se direccionen esos pacientes a terapias pilóricas, mientras que los pacientes que no tenían una alteración probablemente no se iban a beneficiar de ir directamente a terapias pilóricas, sino se beneficiaban probablemente de neuroestimulación sobre el estómago. ¿Pero qué es esa neuroestimulación? En esto se ha venido trabajando hace muchos años, hace tal vez 20 o 30 años, y básicamente lo que propone es colocar un marcapaso con 2 electrodos que es colocado, los electrodos sobre la curvatura mayor del estómago, 10 centímetros por encima del píloro, y se coloca un generador de impulsos eléctricos subcutáneo que permite la estimulación constante del plejo mientérico, de esa forma aumentando la motilidad del antro y permitiendo pues la propulsión del alimento transpilórica hacia el duodeno. Aquí pues no se ve eso. La idea de mostrar esta cantidad de estudios era pues mostrar la gran cantidad de evidencia de baja calidad con muchos estudios con poquitos pacientes en los cuales todos demuestran una mejoría no solamente sintomática, sino en las tasas de vaciamiento gástrico en gammagrafía. Sin embargo, siempre había quedado la duda qué tanto había un componente subjetivo en esa mejoría. Y por eso ya en los últimos años se han planteado ya 4 estudios, también pequeños, pero lo que hacen es de forma doble ciega prender o apagar el generador para que los pacientes digan si hay una mejoría o no de los síntomas. Y en 3 de los 4 no hay una diferencia entre tener el generador prendido o el generador apagado, por lo que pues lo importante del componente subjetivo pues es grandísimo. Pero bueno, eso es lo que hay en cuanto a estimulación gástrica. En realidad no hay mucha otra experiencia y no hay estudios más grandes, pero pues no deja de desestimular el uso. La otra es la terapia directamente sobre el píloro. Como les decía, hay muchas opciones, pero pues lo que está en boga, sobre todo para nosotros los gastroenterólogos y los endoscopistas, pues es el GPOEM. El GPOEM pues es una técnica extrapolada del manejo de la calasia, en donde mediante una evaluación muy detallada del antro, inicialmente, obviamente descartando que no haya un compromiso estructural que evite el paso del alimento hacia el duodeno, lo que se hace es formar un abón que abra un espacio entre la mucosa y la muscular propia, y luego, mediante disección endoscópica, se va formando, se corta la mucosa, se hace una mucosotomía y se ingresa con el equipo a ese espacio que hay entre la mucosa y la muscular, por entre la submucosa, haciendo un túnel que va a llegar hasta el esfínter pilórico. Aquí se ven pues ya las fibras del esfínter pilórico, y el siguiente paso es cortar esas fibras, inicialmente las fibras circulares, que son las que forman el esfínter del píloro, y posteriormente se hace una miotomía que se extiende hasta 5 o 6 centímetros hacia el antro gástrico. Eso pues lo que hace es que el píloro pierda tensión, que aumente su distensibilidad y que permita que el paso del alimento sea mucho más expedito hacia el duodeno. Como tenemos ese antecedente importante del componente subjetivo de la estimulación, pues también se había pensado que los múltiples estudios que hay con series de casos en GPOEM, y que era una terapia exitosa hasta en el 80% de los pacientes con gastroparesia refractaria, ¿qué tanto podía ser subjetivo? Y por eso se planteó este estudio que es publicado muy recientemente en GAT,
en donde llevan a los pacientes a JPOEM y suena éticamente controversial, pero a la mitad de los pacientes les hacen el JPOEM y a la otra mitad no les hacen el JPOEM y les dicen que se les hicieron. Y pues sí hay unas diferencias significativas en la puntuación del índice de síntomas cardinales de gastroparesia entre los que se lo hacen y los que no, evaluados a los 6 meses, y a los que no se los hicieron, pues se los hacen después de los 6 meses y también tienen una mejoría muy significativa luego de la realización del procedimiento, por lo que pues, nos lleva a concluir que aquí no hay un importante componente subjetivo en la mejoría de los síntomas. Entonces, como conclusión, pues es muy importante tener en cuenta las definiciones, son un poco diferentes nuestras definiciones porque nosotros tenemos afortunadamente un arsenal terapéutico más amplio que lo que tienen en Estados Unidos. Hay que tener un enfoque individualizado según severidad y predominio sintomático. Las alternativas de manejo deben ser selectivas de acuerdo a los síntomas y de acuerdo probablemente ya sea a la manometría antroduodenal o al endoflip en el presente y hacia el futuro. Ese endoflip pues probablemente nos va a decir qué pacientes sí se van a beneficiar de terapias dirigidas al píloro, cual sea esta, y pues la que tenemos disponible y la que viene en desarrollo en nuestro país y en realidad en todo el mundo es el JPOEM, el cual pues cada vez tenemos que estar más relacionados con este tipo de terapia. Les agradezco mucho la atención.